¿Qué hace en su tiempo libre? ¿La pasa con su familia o amigos? ¿Al aire libre? Para las personas que viven en las etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica, el tiempo libre es muy valioso porque una gran parte de su tiempo lo pasan en diálisis. En esta película hablaremos sobre cómo la diabetes y la presión sanguínea alta están ligadas a la enfermedad renal. Posiblemente sepa que tiene 2 riñones, pero ¿qué sabe acerca de la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa y es posible que ni siquiera sepa que la tiene. La mayoría de las personas no tienen síntomas hasta que sus riñones están por dejar de funcionar. Si bien nuestros riñones funcionan día y noche para mantenernos sanos, a menudo los damos por descontado. Cuando me dijeron que tenía problemas con mi riñón, fue en una cita que fui a mi médico y él se dio cuenta que mis triglicéridos en el examen de orina que me hicieron estaban muy altos. Me confirmó que sí, que tenía problemas con mi riñón y que afortunado o desafortunadamente eran un problema ya algo serio. Cualquiera puede tener insuficiencia renal, pero para algunas personas el riesgo es mayor. En los Estados Unidos, el 16% de los blancos, el 20% de los afroamericanos y el 19% de los hispanos y latinos tienen insuficiencia renal crónica. Yo pienso que es muy importante que cuando tienes presión alta y diabetes, preguntes a tu doctor si tú eres un candidato a tener un problema con tus riñones en un tiempo corto o en un tiempo futuro. Usted tiene el riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica si tiene diabetes, presión sanguínea alta o un padre, madre, hermano o hermana con diabetes, presión sanguínea alta o insuficiencia renal crónica. De hecho, la diabetes y la presión sanguínea alta son las 2 causas principales de la insuficiencia renal crónica. En mi familia hay casos de alta presión y de diabetes. Mi primo que usa la insulina, mi tía que está en diálisis y mi tío que murió por deficiencia renal o problemas con los riñones. La mayoría de las personas tenemos 2 riñones. La función de los riñones es filtrar los desechos de la sangre y el líquido extra que hay en nuestro cuerpo, es decir, las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo. En algunos casos, cuando las personas no tienen un control adecuado de su azúcar o de su presión arterial, esta función de los riñones puede ser dañada al dañar los vasos y las estructuras que están por dentro de los riñones. Esto es lo que se llama la insuficiencia renal crónica. Aunque existen otras causas de esta insuficiencia renal crónica, como pueden ser las infecciones de la orina o los cálculos del riñón, la mayoría de las veces esto es causado, como mencioné, por la diabetes que está en mal control o la presión alta que no está controlada. A medida que este daño en los riñones es mayor, esta función hace que nos sintamos enfermos, pero en un principio no hay ningún síntoma de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Por eso es que es muy importante el detectar esto de una manera temprana. Por eso es importante ir al doctor regularmente y checar las pruebas de sangre y de la orina para detectar si nuestro riñón está funcionando bien o no. Lamentablemente muchas personas esperan mucho tiempo y cuando ya vienen al doctor con síntomas es demasiado tarde porque la enfermedad del riñón está muy avanzada y es difícil de tratarla y muchas veces la única forma de tratarla es con la diálisis o con un trasplante de riñón. A la mayoría de nosotros se nos recomienda tomar mucho líquido y esto es muy bueno en general para la salud. Pero en el caso de la enfermedad renal, eso no previene que esta enfermedad avance. Otra vez, es por eso importante controlar el azúcar y la presión arterial.
Como yo tengo en mi familia una historia muy larga del diabetes, es muy importante para mí seguir en el chequeo de cómo prevenirlo. Que mi familia vive en México y allá no tenemos mucha información acerca de esto. Y pues el aprender yo más y el estarme chequeando, eso es algo muy importante para mí. Y saber sobrevivir ya con esta enfermedad, que es por vida. Como en todo, la prevención es muy importante, de ahí que es importante que asista a su proveedor de salud regularmente para checar si es que tiene problemas del riñón. El encontrar los problemas del riñón en una manera temprana ayuda a tener más opciones de tratamiento y también a usar medicamentos que pueden ayudar para prevenir la progresión de la enfermedad del riñón. Por eso, como proveedores de salud, es nuestra responsabilidad el informar a nuestros pacientes sobre la posibilidad de estas enfermedades, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Hay varias cosas que deberá hacer. Primero, contrólese la presión sanguínea regularmente. La presión sanguínea alta puede ser una causa, pero también un signo de insuficiencia renal crónica. Hágase un análisis común de orina por lo menos una vez al año. El análisis busca cantidades diminutas de proteína en la orina y se llama análisis de microalbúmina en orina. Un resultado normal es inferior a 30 miligramos por gramo de creatinina. Las personas que tienen diabetes deberán hacerse este análisis una vez al año. También necesita hacerse un análisis de sangre para controlar qué tan bien están filtrando sus riñones. El análisis mide su creatinina sérica y se lo utiliza para determinar su tasa de filtrado glomerular o TFG estimada. Este número le dice a usted y a su proveedor de atención médica que también están funcionando sus riñones para eliminar los desechos de su cuerpo. Asegúrese de conocer estos números. Pregúntele a su proveedor de atención médica cuál debería ser su TFG estimada. Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro de salud, llame al Departamento para Personas Mayores de su área, al Departamento Local de Salud Pública o a la Fundación Nacional del Riñón, National Kidney Foundation, para obtener más información. Recuerde, muchas personas no saben que tienen insuficiencia renal crónica y no tienen síntomas hasta que sus riñones dejan de funcionar. Los análisis de sangre y orina son necesarios para detectar la enfermedad renal de manera temprana. La insuficiencia renal crónica es grave. Cuando los riñones fallan, la persona tiene que recibir diálisis o un trasplante de riñón para permanecer con vida. El chequeo de mis riñones fue relativamente fácil. Fue un especialista. Me hizo 3 tipos de análisis, que fue de orina, de sangre, y también me hizo una biopsia en el riñón. Si tiene diabetes, mantenga su azúcar en la sangre al nivel que su proveedor de atención médica le recomienda. Además, hágase un análisis de A1C 2 a 4 veces al año. Este análisis determina el azúcar promedio en su sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Trate de mantener este promedio por debajo del 7%. Este es un valor general. Pregúntele a su proveedor de atención médica cuál debería ser el valor para usted. Mantenga su presión sanguínea por debajo de 130/80 si tiene diabetes, presión sanguínea alta o insuficiencia renal crónica. Pregúntele a su proveedor de atención médica qué presión sanguínea debe tener. Es posible que para controlar su presión sanguínea tenga que tomar más de un medicamento para la presión. Algunos medicamentos para la presión sanguínea llamados inhibidores, ACE, u otros llamados ARBs, por sus siglas en inglés, también ayudan a proteger los riñones. Las personas que tienen diabetes pueden tomar estos medicamentos para ayudar a proteger sus riñones, incluso si no tienen presión sanguínea alta. Desde que tengo diabetes tipo 1, sé que algún día podría necesitar un inhibidor de la ECA o un ARB o ARB para retardar el progreso de la enfermedad crónica del riñón, aun cuando yo no tenga presión arterial alta. Si tiene un familiar con diabetes, presión sanguínea alta o insuficiencia renal crónica, hable con su proveedor de atención médica sobre sus antecedentes familiares y su riesgo para la insuficiencia renal crónica.
Pregúntele qué puede hacer para proteger sus riñones y con qué frecuencia deberá hacerse los análisis de laboratorio que se mencionaron antes. Si tiene insuficiencia renal crónica, es necesario que reciba tratamiento. La insuficiencia renal crónica no desaparecerá, pero el tratamiento puede hacer que progrese más lentamente y prolongar la salud de sus riñones. Me estoy enterando cada vez más acerca de la enfermedad del riñón y entre más descubro, más cuidadoso soy acerca de todo lo que hago para controlar mi presión arterial y controlar mi diabetes, porque estas conducen, si no se toma el debido cuidado o el control apropiado, a una enfermedad renal y yo no quiero tener una enfermedad en mis riñones. Es importante para mí tomar ARB porque previene o retarda la progresión de la enfermedad renal porque teniendo diabetes incrementa el riesgo de padecerla. También puede mantenerse más sano comiendo menos sal, limitando los medicamentos para el dolor, manteniendo un peso saludable, comiendo comidas balanceadas en porciones pequeñas, manteniéndose físicamente activo cada día, dejando de fumar, de usar otros productos de tabaco y de estar expuesto al humo de segunda mano. Algunos medicamentos pueden dañar su riñón. Unos ejemplos de estos medicamentos son medicamentos que se usan para tratar el dolor. Por ejemplo, el ibuprofen, que es el nombre genérico, y algunos de los nombres comerciales de este medicamento son Advil y Motrin, o también el naproxen, que el nombre más común es Aleve. Estos medicamentos, cuando son consumidos en cantidades altas o por mucho tiempo, pueden dañar el riñón rápidamente. Siempre comuníquese con su proveedor de salud y pregunte si está bien tomar estos medicamentos. Estas son algunas otras cosas que puede hacer para mantenerse sano. Ve a un proveedor de atención médica por lo menos una vez al año y pregúntele sobre sus riñones. Si tiene diabetes o presión sanguínea alta, pregunte con qué frecuencia es necesario que lo vean. Tome todos los medicamentos que le recetan. Nunca deje de tomar sus medicamentos para la presión sanguínea ni tome una dosis menor que la que le recetaron. Si los efectos secundarios o el costo son un problema, hable con su proveedor médico sobre otras opciones. Lleve una lista de todos los medicamentos y las cantidades que toma y revísela con su proveedor de atención médica en cada cita. Incluya todos los medicamentos de venta sin receta, las vitaminas o los suplementos que toma. Existen algunos medicamentos que se pueden usar para tratar de prevenir la progresión de la enfermedad del riñón. Son conocidos con las siglas ACE o ACE en inglés y ARB o ARBs. Siempre pregunte a su doctor si usted está tomando estos medicamentos, cómo debe de tomarlos, cuáles son las indicaciones, qué efectos secundarios posibles pueden tener. Otra vez, es importante que usted sepa si está tomando estos medicamentos porque esto puede ayudar a salvar la vida de su riñón. Es muy importante que siempre llevemos a alguien para cuando no entendamos lo que el doctor nos dice, nos ayuden a entender un poco más acerca de cómo prevenir la diabetes. Algunas veces como proveedores de salud usamos lenguaje que no se puede entender fácilmente. Por eso es importante que cuando va al doctor o a su proveedor de salud, si hay algo que no entiende, pregunte qué es lo que le están diciendo. No tenga pena porque esto últimamente va a ayudar a proteger su salud. Hay varias personas con las que puede preguntar esto: su proveedor de salud, la nutrióloga, la educadora de diabetes. Por favor, explíqueme de una manera que pueda entender, porque lo que me dijo, nada más no lo entendí. Entonces, ¿usted dice que yo tengo que saber qué? Recuerde, hay cosas que puede hacer para mantener el buen funcionamiento de sus riñones. Si tiene diabetes o presión sanguínea alta, hable con su proveedor de atención médica sobre un control de sus riñones. Si tiene un padre, madre, hermano o hermana con diabetes, presión sanguínea alta o insuficiencia renal crónica, usted y otros familiares tienen un mayor riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica. Hable con su proveedor de atención médica. La diabetes es una enfermedad que es difícil de manejar, pero sé que es mucho más fácil controlarla ahora a tener que recibir diálisis o tener un trasplante renal en el futuro.
y conforme pasa el tiempo, he aprendido lo importante que es el realizarse un examen de los riñones anualmente, porque solo tengo 2 riñones y necesito estar seguro de conservarlos saludables. Asegúrese de conseguir ayuda de su proveedor de salud. Pregúntele si hay alguna clase de medicamento que pueda retardar el deterioro de sus riñones. Para las personas con diabetes y presión alta, pienso que tenemos que tener en mente que nosotros con esas 2 enfermedades que tenemos muchas posibilidades de tener problemas con nuestros riñones. Yo pienso que es importante que tanto entre familia como entre amigos hablen tanto de la diabetes como de la presión arterial y también de problema de los riñones, para que la persona que lo tiene les dé un poco de información a las personas que no lo tienen, para que puedan ellos cuidarse un poco. Yo sé que mi diabetes y mi alta presión pueden darme problemas con mis riñones, deficiencia renal, pero si mantengo el nivel de mi azúcar donde debe de estar, tomando mi medicamento, escuchando a los doctores, siguiendo sus instrucciones, yo sé que puedo mantener mis riñones en buena salud, en buen estado. Tomarse tiempo ahora para la detección temprana y la prevención de la insuficiencia renal crónica puede asegurar que tenga tiempo para compartir con sus seres queridos. Para obtener más información, comuníquese con Fundación Nacional del Riñón de Wisconsin al 1-800-543-6393. Programa para la Prevención y el Control de la Diabetes de Wisconsin, 608-261-6855. Llame por teléfono al 211 para otros servicios en su comunidad local. Anímese a compartir este DVD con los miembros de su familia. Si usted padece de diabetes, presión arterial alta o enfermedad renal crónica, entonces sus familiares también corren el riesgo de padecer estas enfermedades. Incluso puede compartir el DVD con sus amigos y vecinos.